Hola a todos, gracias por estar presente. Am, Enero es el mes de concientización de trata de personas y quería compartir con todos una presentación sobre el programa de vivienda de transición para la trata de personas, traído a ustedes por Chicanos por la Causa y el programa de colores. Mi nombre es Karina López y soy la coordinadora de trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? A menudo la trata de personas es conocido como una esclavitud moderna de hoy en día. La trata de persona es explotar a una persona a través de fuerza, fraude o coerción. A menudo es a través de tráfico sexual, trabajo forzado o servidumbre doméstico. ¿Qué es la fuerza, el fraude y la coerción? Fuerza unos forma de describir fuerza es secuestro, violencia física, agresión sexual, drogando a una persona, aislamiento. Unos ejemplos de fraude puede ser satisfacer las necesidades básicas sin explicar las verdaderas intenciones que tiene uno. Promesas falsas que se le puede hacer a una persona o falsificación de las condiciones laborales, los salarios o el tipo de trabajo que se está ofreciendo. Ahora, ejemplos de coerción pueden incluir un chantaje, esclavitud, amenazas contra las víctimas o la familia de la víctima y abuso verbal y psicológico. La trata de personas también puede incluir personas de todas partes del mundo, que eso incluye también aquí en Estados Unidos. Y las víctimas pueden ser ciudadanos americanos o de cualquier otra nacionalidad, sexo, edad, nivel socioeconómico o género. ¿Cuáles son las vulnerabilidades a que una persona pueda ser víctima a trata de personas? La pobreza es algo muy grande. Ah, Tristemente, muchas de las víctimas que terminan siendo vienen a veces de países con menos recursos o de familias que no cuentan con mucho dinero. Personas sin hogar que están viviendo en la calle pueden ser más vulnerables a caer víctimas a ser trata de personas. Trabajador temporal, esto se refiere a personas que a veces vienen a trabajar aquí al país y vienen con permisos de trabajo y alguien los puede explotar porque saben que están vulnerables en este país. Lo mismo con migración forzada, que se refiere a personas que vienen de otros países debido a guerras o inestabilidad económica en ese otro país. Sistema de clases o persecución política de su país. Falta de estatus migratorio, igual con personas que están aquí en el país y no tienen su estatus migratorio o no tienen forma de trabajar legalmente y poder ganar dinero. Caen víctimas a veces a ser trata de personas. Faltas de necesidades básicas que va conjunto si no tienen su estatus migratorio o no tienen acceso a un trabajo consistente, pueden ser más vulnerables. Faltas de oportunidades económicas, de nuevo, no tener acceso a ingresos que por medio de un trabajo, porque no tienen permiso de trabajar. También las barreras del idioma, no poder hablar inglés para reportar el crimen
o para reportar que alguien se está aprovechando de ellos. Y mujeres y niños tienden a ser más vulnerables a caer víctimas a ser tratas de personas. Las mujeres y niños representan el 71% de la esclavitud moderna y 1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna, tristemente, son niños. Trata de menores. Vamos a hablar un poquito de las circunstancias para los niños. Tráfico sexual infantil. Los niños menores de 18 años involucrados en sexo comercial no necesitan haber experimentado fuerza, fraude o coerción para ser considerados víctimas de una forma grave de trata de personas. Siempre, siempre, siempre va a ser tráfico sexual de niños porque un niño no puede dar consentimiento a sexo. Si es menor de 18 años, no importa si no hay elementos de fuerza, fraude o coerción. Un niño no puede dar ese consentimiento, automáticamente es considerado tráfico sexual infantil. Trata de trabajo infantil. Los niños menores de 18 años en situaciones de trata laboral están sujetos a un estándar legal más alto y deben haber sido objeto de fuerza, fraude y coerción para ser considerados víctimas de trata laboral. Eso es un poco diferente al tráfico sexual porque para que para que haya un fraude de sexual infantil, no importa si no hay fuerza, fraude o coerción. Distinto al trabajo, a trata de trabajo infantil, sí tiene que demostrarse que el niño fue sujeto a fraude, fuerza o coerción. El empleo infantil está permitido bajo ciertas circunstancias aquí en el país. Solo se convierte en trata o explotación cuando el empleador usa la fuerza, el fraude o la coerción para mantener el control sobre el niño. Ahora, los diferentes tipos de trata de personas. Vamos a empezar con tráfico sexual. Tráfico sexual, por medio de tráfico sexual, las víctimas de trata sexual son manipulados o obligados contra su voluntad a participar en actos sexuales por dinero. Eso es muy importante diferenciar de que son obligados. Los traficantes de sexo pueden utilizar la violencia, amenazas, manipulación o promesas de amor y afecto para atraer a las víctimas. Y en realidad eso es más común. Muchos tienen la idea de que en veces el tráfico sexual es por medio de secuestro, que se secuestra a la víctima y se obliga a participar en actos sexuales. Aunque sí puede suceder, en sí no es lo más común. Lo más común es la manipulación, que a veces estos traficantes se hacen pasar como una persona que finge interés en su víctima y la enamora, y ya que la víctima está realmente enamorada de esta persona, entonces es cuando las empiezan a manipular y a decirles, mira, si tú trabajas, si tú vendes sexo por dinero, puedes conseguirnos dinero para tener donde vivir o para vivir una vida mejor o para poder comprar las cosas que necesitamos y en sí manipulan a sus víctimas y después es como un ciclo donde aunque ellas quieran salir, ya están dependiendo de su traficante para vivir. Y después viene la manipulación o vienen las amenazas de que si tú te sales de este tipo de vida, yo voy a contarles a todos lo que estabas haciendo, a tu familia, o le voy a hablar a la policía. Y así es como funcionan ellos, los traficantes.
Algunos de los lugares donde las víctimas se ven obligadas a vender sexo puede ser en paradas de camiones, en habitaciones de hotel, en áreas de descanso, esquinas, en clubes, en residencias privadas, en antros. So, es, es más común de lo que uno piensa, simplemente que a veces no uno está en estos lugares para verlo en acción. So, tráfico de labor. Esa es otra forma de que una persona puede sufrir de trata de personas. Tráfico de labor. Y a través de la fuerza, el fraude o la coacción, las víctimas se ven obligadas a trabajar por poco o a veces casi nada. Um, Muy a menudo las víctimas se ven obligadas a fabricar o cultivar productos que usamos y consumimos todos los días. So, a veces el tráfico de labor se mira mucho en los campesinos que vienen a trabajar a veces con un permiso de trabajo, viven cerca de la frontera y cruzan diario para venir a trabajar aquí a los Estados Unidos y los hacen trabajar horas exageradamente largas que a veces les dan muy poco tiempo de descanso si es que les ofrecen descanso. Um, los hacen venir 7 días de la semana, trabajar hasta más de 12 horas por día, que uno sabe que es algo ilegal, pero los trabajadores en sí no saben que tienen sus derechos laborales, que hay leyes que los protege a que no trabajen horas excesivas o ciertas condiciones de trabajo, pero estos encargados se aprovechan porque a veces la gente no habla el idioma de inglés para poderse quejar o no tiene el estatus migratorio para poder tener esa confianza de ir a la policía. Se aprovechan, a veces los hacen trabajar varios días, varias largas horas y no les pagan. Las víctimas del trabajo forzoso se pueden encontrar en fábricas, granjas, haciendo trabajos de construcción y más. La tercera forma es de servidumbre doméstica. So, las víctimas de la servidumbre doméstica están escondidas a plena vista y obligadas a trabajar en hogares en todo Estados Unidos. Los traficantes a menudo se llevan los documentos de identificación y de viaje de las víctimas para limitar su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona va a trabajar a una casa, a veces es el dueño de la casa, le pide su pasaporte o sus identificaciones para retenerlas, como sabe que la persona sin identificación o sin su pasaporte no se va a poder ir tan fácilmente. Con eso la mantiene esa persona trabajando, a veces con pago muy bajo, trabajando todo el día en la casa como un empleado domesticado o cuidando niños y no se les paga adecuadamente o no se les da los días de descanso que se les debería dar. Son presos que trabajan como niñeras, sirvientas o empleadas domésticas. Vamos a hablar sobre el tráfico de personas versus el trata de personas. Son dos cosas muy diferentes, pero a veces se pueden confundir. Son distintas, pero las palabras a veces se usan igual, pero se refieren a dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, el contrabando de personas se refiere a un crimen contra la soberanía de un país. No es en contra la persona, es contra el país cuando se trafica a las personas. El tráfico de personas o contrabando de personas se refiere más al cruzo ilegal de fronteras. Cuando alguien está trayendo a una persona ilegalmente al país,
eso se considera el tráfico o contrabando de esa persona. Se está metiendo esa persona ilegalmente al país. So, es muy distinto a trata de personas. Um, este, este tipo de crimen tiene un elemento de consentimiento. Lo que eso que significa es que la persona que se le está traficando al país está de acuerdo con venir al país ilegalmente. No es algo que se está haciendo en su contra o que se están robando a esta persona porque se está traficando a la persona y la persona sabe y está de acuerdo y a veces ha pagado una cuota para que se le traiga al país. A menudo solo incluye transporte que se le cruza a esta persona de un país, a veces de varios países, para llegar aquí a Estados Unidos. Y termina con la llegada al destino. Se le paga a un coyote por cruzar a una persona y llevarlo hasta Los Ángeles. Y ahí es donde termina el trato. Se le pagó y se trae a la persona al destino que acordaron. Ahora, eso no quiere decir que no puede ser una puerta a una entrada a trata de personas. Lo que esto significa es que a lo mejor empezó como solamente el contrabando de la persona a los Estados Unidos, pero ya estando aquí, no terminó a la llegada del destino. Ahora, ya estando aquí, entonces empezaron a explotar a la persona, posiblemente usándola para trabajo, para que trabaje para la persona que se la trajo aquí o para meterla a tráfico de sexo o, o tráfico laboral, pero no necesariamente significa que el contrabando de personas va a terminar en trata de personas. Por la mayoría termina cuando se le trae a la persona a los Estados Unidos, pero no quiere decir que no puede terminar siendo un caso de trata de personas. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia de contrabando de personas a trata de personas. Cuando hay un de trata de personas, es un crimen contra una persona. Lo que significa es de que entonces no se está cometiendo un crimen contra el país porque se está trayendo a alguien ilegalmente. El crimen es contra la persona porque se le están violando sus derechos. Se está usando elementos de fuerza, de fraude o de coerción. Eso es en contra de la persona el crimen que se está cometiendo. Implica trabajo forzoso o actos sexuales comerciales. Se está obligando a la persona a cometer un trabajo al que la persona no quiere hacer, así sea un trabajo de labor o un trabajo de sexo. Puede ingresar legal o ilegalmente. Puede que empiece como un trabajo legal, que se contrata a la persona, pero ya que la persona está trabajando, no se le paga lo adecuado o empiezan a aprovecharse de esa persona, la hacen trabajar extra horas, o puede empezar ilegal desde el principio, donde se está haciendo actos sexuales comerciales y se está recibiendo pago cuando es contra la ley. Y usualmente es sin consentimiento. Para que sea trata de personas, la otra persona no está de acuerdo a, a, a estos trabajos o a los actos sexuales que se les está haciendo que cometan. Ahora, el transporte puede ser un elemento, pero no es obligatorio. A contradicción de contrabando de personas, donde transporte es como se trae a una persona de un lado, de un país a otro, en el crimen de trata de personas puede que haya transporte de por medio, pero no es obligatorio. Puede que se llevó a una persona a trabajar a estos trabajos y por medio de transporte, o puede que la persona haya llegado por su propia cuenta porque no sabía
que se iba a lo que le esperaba, a lo que le iba a tocar ya llegar ahí, pero no es necesario que haga transporte de por medio. Y el contrabando de deuda se puede utilizar como medio de control. Lo que esto quiere decir que si, por ejemplo, alguien se trae a una persona a vivir a su casa y le está dando dónde vivir, dónde quedarse, dónde comer, pero al mismo tiempo esperan que esta persona limpie la casa, se haga cargo de sus hijos y no se les está pagando dinero, pero están usando esa deuda de que, bueno, yo te traje a vivir conmigo, te estoy dando dónde vivir, te estoy dando dónde comer, pero no había ese acuerdo antemano de que la persona iba a pagar de esa forma, entonces está utilizando eso como control para controlar a esa persona, a esa víctima, dejándole saber, no, pues tienes dónde vivir, dónde comer, ahora es tu responsabilidad limpiar la casa, cuidar a mis hijos y no va a haber nada de pago monetario. So, en este caso sería utilizar esa deuda para controlar a la víctima. Ahora, ¿qué está haciendo Chicanos por la Causa de Colores para ayudar a los sobrevivientes de la trata de personas? Entonces tenemos un programa que estamos trabajando para utilizar a clientes que han sobrevivido ser trata de personas. El programa de vivienda de transición para la trata de personas de Chicanos por la Causa de Colores está para ayudar a los sobrevivientes de trata de personas a lograr acceso a viviendas seguras, accesibles y alcanzables y proporcionar servicios integrales para lograr la estabilidad de la vivienda a largo plazo, la autosuficiencia y el bienestar general. Por medio de este programa le estamos ayudando a sobrevivientes a encontrar viviendas y para tener acceso a una vivienda segura y proporcionar autosuficiencia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser elegibles para el programa? Para calificar para el programa, los solicitantes deben de ser mayores de 18 años, ser sobrevivientes de trata de personas, trata laboral o sexual, y haber sido víctimas de trata en los últimos 5 años. Si usted o alguien que conoce cae en estas 3 categorías, puede calificar para el programa. Si tienen preguntas, pueden contactarme. Como mencioné, mi nombre es Karina. Soy la coordinadora de tráfico o de trata de personas. Mi número es 602-290-0456. Y mi correo electrónico es karina.lopez@cplc.org. Y es traído a ustedes por Chicanos por la Causa, el programa de colores.